Muy buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Primeramente, quisiera presentarles a los integrantes de mi grupo, Fanny Kiefer, Yaneli y Doris Silva. Ahora que por fin ha llegado nuestro momento de exponer, quisiera presentarles este tema bastante interesante, el cómo este evento se dio de una manera, como muchos dicen, a lo alemán. Yo creo que ya saben de lo que estoy hablando, es la caída del muro de Berlín. Quisiera comenzar relatándoles un pequeño resumen acerca de ese 9 de noviembre de 1989, donde la población alemana, de manera muy pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial. Ahora todo esto tiene un desarrollo, consecuencias, causas y sujetos que han participado. Así que a continuación mi compañera les explicará acerca de las causas históricas. Adelante, Doris. Bien, buenos días a todo el público presente. La caída de Berlín ha sido uno de los eventos muy importantes, un hito muy importante a nivel mundial, puesto que incluye la separación de ideologías, en realidad la capitalista y la comunista. Vamos a comenzar viendo lo que son las causas históricas, las causalidades que han llevado a que el muro de Berlín caiga. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, eh, la derrotada Alemania había sido dividida en 4 partes, en las cuales estaban incluidos Estados Unidos, la Unión Soviética, la Unión Soviética, Francia y también eh, Francia y el Reino Unido. En realidad, eso dio paso a que Alemania se divida en dos Alemanias, la República Federal Alemana y la República Democrática de Alemania. Entonces, la primera parte, la República Democrática de Alemania, estaba conformada por la Unión Soviética, y la República Federal de Alemania estaba conformada por los aliados Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Esta división provocó mucho malestar en la República Democrática de Alemania, que tenía una visión política socialista, comunista, leninista, marxista. Y la otra parte de Alemania era de una ideología política que era capitalista. En ese entonces, Berlín era la capital de Alemania y también Berlín se dividió en estas 2 partes. Es por eso el malestar de la Unión Soviética, que quería que las tropas americanas se retiren de la parte que les había correspondido de la capital. Hicieron un cerco para iniciar, pero Estados Unidos y sus aliados hicieron que varios aviones cada 3 minutos fueran y dieran alimentos y toda la ayuda humanitaria posible al lugar cercado. Como los gobernantes de la República Democrática de Alemania vieron que fue fallida su intento de que se fueran las tropas americanas, porque los veían como unos infiltrados, decidieron levantar el muro de Berlín, que se levantó el 12 de agosto hasta el 13 de agosto de 1961, Berlín ya había amanecido dividida en 2. Al principio eran una tropa de soldados que estaban en la frontera de Berlín Este y Berlín Oeste. Tanto así fue que pasados los meses ya fue un cerco de espinos y luego se edificó el muro, que llegó a tener más de 160 kilómetros de longitud. Esa fue la situación al ver los del Berlín Oriental, que es República Democrática de Francia, estaban sumidos a una ideología política comunista. Y en cambio, Berlín Occidental, República Federal de Alemania, estaban con la ideología capitalista. Eran obvias las diferencias, puesto que el sector oeste, República Federal de Alemania, tenía un avance
muchísimo más adelantado que la República Democrática Alemana. Es por eso que muchos de sus habitantes decidieron pasar al otro lado. Pero una vez erigido ya el muro, ya les era casi imposible pasar. Se sentían presos en su propia ciudad. Mucha fue la desesperación, hubieron muchos muertos en el intento del paso de una parte de Berlín al otro, pero la situación se fue arreglando con la crisis económica que sufrió la Unión Soviética. Tuvo una crisis económica más o menos comenzando en 1980 y en el año 1985 se propuso de presidente y se invistió de presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, quien con su perestroika y también su glasnost decidió hacer cambios muy relevantes en la ideología política comunista. A eso fue acompañada la crisis económica de la Unión Soviética y las multitudinarias marchas de protesta de los habitantes del sector de Berlín Este de la República Democrática de Francia. Es así que en el año 1989, el 9 de noviembre, el portavoz alemán Schabowski había ofrecido una conferencia de prensa en la cual él había indicado que los habitantes de la República Democrática de Alemania podían ingresar libremente, podían pasar libremente al otro lado del muro. La alegría y la euforia de la gente fue tan grande que en ese momento ellos no sabían desde cuándo se podía, pero un pequeño error humano, un pequeño lapsus linguis que diríamos, fue que originó que el muro de Berlín estuviera a punto de caer, puesto que uno de los periodistas le preguntó a Schabowski, ¿desde cuándo pueden realizar esos viajes libres los habitantes de la República Democrática de Alemania? Y él dijo, desde este momento. Entonces, la euforia de la gente de ambos lados fue tan grande que todos fueron al muro para tratar de cruzar. Los vigilantes de los muros se sintieron muy abatidos, muy sorprendidos, que no pudieron con la multitud. Y puesto que ya la noticia había corrido a nivel mundial, en ese mismo momento, los dejaron pasar. Ese fue el momento, el 9 de noviembre de 1989, en el cual el muro de Berlín se había convertido ya en parte más de la historia de nivel mundial. Y poco a poco la gente, tanto del oeste y del este, se encontraron con sus familiares porque el muro había sido un motivo de separación de las familias alemanas porque había aparecido de un momento a otro, de una noche a otra, de una noche a la mañana siguiente ya estaba y que ya no podían pasar, pero en 1989 eso cambió y fue muy importante. Esta es una historia a nivel mundial muy importante porque la caída del muro de Berlín significó casi prácticamente el fin de la Unión Soviética a nivel mundial, que ya fue desapareciendo hasta 1991. Entonces, Mikhail Gorbachev fue premiado con un Premio Nobel de la Paz y fue el último presidente de la Unión Soviética. Le cedo la palabra a mi compañera Fanny, por favor. Muy buenos Bien. días. ¿Y me podrías hacer por favor el favor de cambiar la diapositiva? Ahí está bien, gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son las causas estructurales. Como ya lo mencionaba mi compañera Doris, una de las causas estructurales que podemos mencionar son, bueno, las causas políticas que comienzan desde las políticas reestructuradoras de Gorbachev, entre ellas la perestroika y la glasnost. La perestroika consistía, bueno, implicaba en realidad que empresas extranjeras pudiesen invertir en empresas privadas
que estaban bajo el mando de la Unión Soviética y, bueno, en la República Democrática Alemana también. Entonces, y bueno, la Glasnost implicaba que se pudiesen realizar elecciones, uno, y dos, que la prensa pudiese hacer crítica y usar su libertad de expresión para criticar al gobierno. Entonces, estas nuevas políticas fueron muy importantes, ya que los ciudadanos de la República Democrática de Alemania pedían que estas nuevas políticas también se hicieran presentes en su país. Pero obviamente, como era de esperarse, los líderes de la República Democrática Alemana, de la RDA, veían con malos ojos todas estas políticas y, bueno, sentían un gran rechazo acerca, bueno, a lo que era todo esto. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las causas estructurales que se presentó para la caída del muro de Berlín es la apertura de las fronteras entre lo que era Austria y Hungría. Hungría era comunista, por lo tanto, había muchos ciudadanos alemanes de lo que era Oriente que podían ir a Hungría. Entonces ocurre que al abrirse estas fronteras, muchos ciudadanos alemanes de la RDA que estaban presentes ahí deciden pasar a Austria para así poderse ir a Alemania, Alemania Federal. Y bueno, ocurre que en septiembre del mismo año, varios alemanes empiezan a migrar para llegar a Alemania Occidental. Gracias a esto, el gobierno de la República Democrática Alemana decide tomar bueno, medidas, ¿no? Y cierra sus fronteras. Y entonces con esto la presión de la gente cada vez aumentaba más porque ya se sentían, como lo decía mi compañera, encarcelados y peor cuando se les prohíbe hacer este tipo de viajes. Entonces, bueno, pasa que se da en un 9 de noviembre, como ya lo decía mi compañera, se da el anuncio de que, ok, se van a abrir estas fronteras para que ustedes puedan hacer viajes, pero en ningún momento se dice que el muro de Berlín deja de existir. La gente lo entiende de esta manera y se reúnen en lo que es el muro de Berlín y prácticamente hacen que este caiga. Bueno, ahora vamos a hablarles, bueno, acerca de las causas económicas. eh, al estar la República Democrática Alemana bajo la influencia de la Unión Soviética, esta recibía algún tipo de dinero de esta. Entonces, cuando la Unión Soviética entra en crisis a principios de los años 80, que crisis que en realidad ya venía arrastrando desde finales de los 50, pero su crisis aumenta debido a la lenta industrialización que se tenía. Por lo tanto, la economía baja de gran manera, se producen muertes, hambrunas, la natalidad de igual manera disminuye en gran cantidad y ya con las nuevas políticas de Gorbachev a mediados de los 80, lo que se quería era justamente cambiar toda esta estructura, que la economía mejorara, pero sus políticas lamentablemente se hicieron muy lentas. La reestructuración se hizo demasiado lenta, por lo tanto la crisis continuaba y todo esto seguía siendo igual. Ahora, como crisis cultural, bueno, perdón, como causa cultural, vamos a mencionar a lo que es la música. Desde que se dio la división de Berlín y de Alemania, eh, había cierto rechazo a lo que eran las culturas de Occidente por parte de los líderes de Oriente, de la RDA, porque pensaban que si de alguna manera la gente de la República Democrática de Alemania, perdón, tomaba las culturas, la música en realidad de lo que era del otro lado, de Occidente, pensaban que también iban a querer adoptar las políticas que estos tenían. Por lo tanto, deciden implícitamente deciden darles unas nueva forma de cultura, es decir, les voy a dar nuevas formas de música para que ustedes las adopten, pero queda totalmente prohibido escuchar la música de lo que es el occidente. ¿Qué tipo de música era esta? Era el rock and roll, el punk y el metal.
Entonces, se da que en el año 1969 se corre un rumor de que la banda de los Rolling Stones van a tocar en lo que es el muro de Berlín para que los de el este de Alemania también lo puedan escuchar. Pero esto solo era un rumor, lamentablemente. Mucha gente se reúne en el muro y estos son dispersos por la policía. Entonces, a partir de esto, las medidas simplemente aumentan. Se prohíben totalmente los conciertos en lo que es Alemania del Oriente y la gente solo podía escuchar música por las radios que captaban las señales de lo que era del otro lado del muro. Y bueno, ya gracias a las políticas de Gorbachev que se dan a los mediados de los 80, los conciertos de alguna manera ya se dejan, se permiten, ya que se persuade a los líderes de la República Democrática Alemana. Entonces, en estos conciertos, más o menos ocurre que se les dice, ok, déjenles que hagan sus conciertos para que ellos se calmen, pero esta reunión en los conciertos solo hacía que el aire del espíritu de libertad simplemente aumentara. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Fanny. Ya. Bien, yo voy a hablar sobre lo que son las causas coyunturales. Entre las causas coyunturales antecedentes a la construcción del muro de Berlín, tenemos el fin de la Segunda Guerra Mundial que se dio en 1945. En esta se procedió a la división de Alemania entre las potencias vencedoras, entre los cuales los sectores fueron ocupados por estadounidenses, franceses, ingleses y soviéticos. ¿Ya? Sin embargo, las malas relaciones que existían entre los comunistas y los aliados dio inicio a lo que es la Guerra Fría, que era un conflicto político, ideológico, militar, en el cual se enfrentaban, ¿no?, dos sectores que eran el lado occidental capitalista y el lado oriental comunista. Asimismo, se da en 1948 el bloqueo de Berlín. Se da lo que es el cierre de fronteras terrestres de la zona a zonas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en el cual este fue realizado en protesta a la reforma monetaria que habían realizado los aliados, instaurando el nuevo marco alemán en contraposición al marco real que ya estaba circulando en ese entonces en Alemania. Luego se da la Revolución Cubana en 1959, la cual fue la primera revolución comunista en el continente americano a la cabeza de Fidel Castro, que provocó la caída del régimen de Fulgencio Batista, ¿no? Y además que impulsó varias medidas de carácter socialista, entre las cuales estaba la reforma agraria, que había afectado en cierta manera la ideología que tenían Estados Unidos para Sudamérica. Es por eso que Estados Unidos comienza a emitir invasiones militares hacia Cuba, con el fin de deslocar el régimen socialista que se había instaurado en América. Ya en 1949 se establece la República Federal Alemana y en octubre del mismo año el lado soviético decide proclamar a su zona como República Democrática Alemana. Existe una crisis en la ciudad ya en 1961 que se da porque había un fuerte movimiento migratorio en lo que es Alemania. ¿Ya? Y en la década de los 50 ya empieza a restringirse estos movimientos migratorios que existían, ¿no? Y es así que el 12 de octubre de 1961, por la noche, la República Democrática Alemana decide levantar un muro provisional y proclamar el cierre de las fronteras de Berlín, ¿ya? Y es así que en días posteriores, entre el 13 y como decían las compañeras, empieza el levantamiento del muro de Berlín, lo que dividiría a la ciudad en dos, ¿ya? Ya en 1962 se da la crisis de los misiles en Cuba, en la cual el líder Nikita Khrushchev aprovecha, ¿no?, la coyuntura que existía entre Estados Unidos y Cuba para proponer la instauración de un misil balístico a la Alabama, ¿no? Un misil balístico
que sería instaurado en Cuba. Sin embargo, esto alerta, ¿no?, a los estadounidenses y pone al mundo al borde de una posible tercera guerra mundial. Sin embargo, entre el 23 y el 24 de octubre del mismo año, Khrushchev le envía una nota a Kennedy diciéndole que retiraría el misil balístico de Cuba si este se comprometía a retirar sus misiles balísticos Júpiter que estaban instaurados en ese entonces en Turquía, a la vez de que se comprometiera a no invadir Cuba, ¿ya? Posterior a la caída del muro de Berlín, en el proceso de la caída del muro de Berlín, este se da por la apertura de fronteras entre Hungría y Austria, lo que había provocado que miles de ciudadanos empezaran a convulsionar en la ciudad, exigiendo una libre circulación entre las fronteras. Y es así que el 9 de noviembre de 1989, el portavoz Günther Schabowski da una conferencia de prensa en la que da a conocer que se permitiría la salida del país, ¿no? Y es entonces que nuevamente se convulsionan las personas y empiezan a acercarse al muro y a los puestos de control, sin que ya no se haya una convulsión de tal manera que ya no se podía controlar. Y es así que empiezan a cruzar habitantes de ambos lados, ¿no? Y se empiezan a reencontrar. Y en días posteriores se procede a la demolición del muro de Berlín de ambos lados, que los había dividido casi por 3 décadas. Ya, posterior a la caída del muro de Berlín, el 3 de diciembre de 1989, el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el presidente de la antigua Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, declaran el final de la Guerra Fría. Ya el 21 de diciembre de 1991 se produciría la disolución de la Unión Soviética, firmándose el tratado que creaba la Unión de Estados Independientes. Ahora va a continuar mi compañero Dylan Quino. Gracias. Bueno, ahora hablando acerca de los sujetos históricos, tendríamos aquí a Losif Stalin, que él habría sido el que habría propuesto la construcción del muro de Berlín. Tenemos a Francois Mitterrand, que él fue un presidente francés que veía con escepticismo la reunificación alemana. En una rueda de prensa conjunta con Gorbachev en París el 5 de julio del 89, señaló no temerle a ese proceso, que calificó de aspiración legítima de los alemanes. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya se mencionó anteriormente, tenemos a Günther Schabowski, que el 9 de noviembre del 89 daba una conferencia de prensa donde intentaba calmar los ánimos de los alemanes, dando a conocer una nueva norma que les permitiría la salida del país. Günther Schabowski sería, yo creo, el más importante, ya que él precipita la caída del muro de Berlín con su rueda de prensa, que pocas horas después, ¿no?, ya sabemos lo que habría pasado. Y entonces muchas personas lo llaman como el comunista que hizo caer el muro sin querer. Tenemos a George Bush, que él manifiesta desde el principio su apoyo a la reunificación ante las reticencias iniciales de todo el resto de las personas y se le considera un coarquitecto de este proceso. Tenemos a Helmut Kohl, que él sería como un cristiano demócrata que habría pasado a la historia como el canciller de la reunificación por su papel decisivo en el diseño de este proceso y también por impulsar la integración europea como una consecuencia lógica. Para mí esos serían los sujetos históricos que más han participado en este evento de la caída del muro de Berlín, ya que, por supuesto, yo resaltaría la participación de todo el pueblo alemán que haciendo sus protestas, sus marchas y también gritando su famosa frase "somos el pueblo", habrían presionado, ¿no?, a todos los comunistas a darles la libre apertura. Entonces, la caída del muro de Berlín sería uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Marca el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y también mundialmente. Este cambio tan radical después de casi 3 décadas de división impulsa decisivos cambios en el rumbo ideológico, político y económico, no solo de Alemania reunificada, sino también de muchos países europeos.
Con eso estaría concluyendo nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.